Bien, amados hermanos, Dios le bendiga a todos, compañeros, vecinos, amigos y todos aquellos que están conectados en el Facebook y están mirando esta transmisión en vivo. Gracias a Dios por esta red social Facebook, que es de suma importancia en estos tiempos de cuarentena. Bueno, damos gracias a Dios por este momento. Yo quisiera hoy compartir una palabra poderosa, una palabra que pueda llegar a tu corazón como lo hacemos todos los domingos. Ya lo estamos haciendo, ya se hace ya rutina, o digamos ya se hace ya algo habitual de todos los domingos, el estar compartiendo en vivo a través de esta red social, el Facebook. Mi nombre es, soy el pastor Jorge Jara. Estoy administrando la palabra de Dios en la congregación, la Iglesia Fluvial de Gloria del barrio Itapazo. Así es que desde ya, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hoy quiero compartir un tema de suma importancia, ¿verdad? En el camino del Señor. Quiero hablar acerca del poder de la confesión. El poder de confesar la palabra, el poder de confesar con palabras cosas positivas, específicamente porque muchas veces la mala confesión es lo que hace mucho daño a la vida del ser humano. El confesar palabras sin sentido, palabras que no tienen sentido. Y como sabemos, Jesús mismo estuvo hablando acerca de eso. También el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Roma acerca de ese punto. Estaré leyendo estos textos y después estaremos orando para dar gracias a Dios y para que el Espíritu Santo sea el que esté dirigiendo esta programación, podríamos decirlo, como lo dije ya anteriormente. Todos los domingos a partir de las 20 horas estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook. Yo estoy aquí también con un hermano tomando un rico mate. Yo creo que usted en su casa también. Así es que desde ya vamos a tomar juntos este rico mate y vamos a estar así compartiendo la palabra del Señor. Desde ya quisiera orar después de leer estos textos. Primeramente quiero citarles el texto que está en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, de aquellos tiempos. Por otro lado, también quiero citar Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Estas son palabras de Jesús, estando aún sobre la faz de la tierra, palabras que él había enseñado, estando con sus discípulos antes de entregar su vida por la humanidad. Vamos a leer un poco, primeramente, Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10. La palabra de Dios nos dice en esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, el mismo Jesús dijo estas palabras: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en este momento por tu gran amor, por tu misericordia, por lo que tú eres. Oh Dios amado, tú eres bueno, eres maravilloso. Yo creo en ti, creo en tu salvación, Señor. Creo en lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Por eso en este momento quiero bendecir tu santo nombre, Señor.
Usa mi vida, utiliza mi vida en esta noche como lo has hecho muchas veces, porque para esto he sido llamado, Dios, para esto tú me has llamado, Señor. Oh Dios amado, yo creo que tú eres un Dios todopoderoso y que tú levantaste de los muertos a Jesucristo, Señor. Yo creo en esta palabra, Señor, y creo también, Señor, que de toda palabra que confesare aquí en la tierra, yo daré cuenta en el día del juicio, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que de la mejor manera yo pueda comunicar este mensaje a la audiencia y esto quede empreñado en sus corazones. Quede ahí, Señor, como un sello, Padre, que cada vez que van a, Señor mi Dios, usar la palabra, que cada vez que van a hacer confesión de algo, ellos puedan estar seguros, Padre, de que un día van a dar cuenta y que de eso, Señor mi Dios, mana la vida, de la palabra, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo quiero dar gracias, Señor, por este momento, por aquellos que están conectados y por aquellos que han de ver en las otras redes sociales, Padre, como es YouTube, Instagram y otras redes sociales en la cual hoy podemos utilizar. También aquellos que van a ver por el WhatsApp. Padre mi Dios, esto quedará grabado y quiero que esta grabación, Padre, llegue a más gente posible y pueda llegar a los corazones e intervenir divinamente en los corazones, porque solo tu palabra puede, Señor mi Dios, transformar nuestras vidas, nuestras mentes, Dios, porque tú eres bueno, eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que estás haciendo, por todo lo que haces y por todo lo que tú harás. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Y bueno, entonces vamos un poco ya a estar desarrollando este tema, un tema bastante importante, el tema de las palabras, sabiendo que cada amanecer, cada mañana que nos levantamos, hablamos, decimos palabras, emitimos palabras. Yo creo que no hay un solo ser humano que pueda pasar un día sin decir una palabra. Todos al amanecer ya empezamos a hablar. Entonces la palabra, la confesión, el confesar algo por la boca es de suma importancia ante los ojos de Dios. Introduciendo un poco de antemano, quisiera decirle, en otro tiempo las documentaciones y los pagarés, las firmas de las personas no existían. Generalmente eran las palabras las que tenían valor. Y por ahí empezó de repente, ¿verdad?, a hacerse contratos y con firma y todo, ¿verdad? Pero ya en este tiempo ya todo es en base de documentaciones. Firmando, ¿verdad?, sellando si es posible otra vez, para que tenga garantía la palabra de la gente. Pero antes la palabra de la gente tenía garantía. ¿Por qué? Porque la gente tenía honor, eran honorables con su palabra. Hoy día la gente te dice una palabra y que se la lleve el viento después. No hay ningún problema, después hace lo que quiere. Las palabras ya no tienen casi valor al ser humano, pero atento con esto, para Dios tiene valor. En la vida espiritual del ser humano las palabras cuentan, las confesiones que nosotros podemos hacer cuentan. Así es que por lo tanto, mis amados, yo quiero desarrollar esta palabra en esta noche y quiero hablarles del poder de la confesión. Las palabras tienen poder. Vuelvo a reiterar, las palabras tienen poder. La confesión tiene poder. Confesar palabras es de suma importancia, como he dicho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En primer lugar, la palabra tiene poder. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Como aquel texto que ya hemos leído de antemano recién, que citamos recién, que cerca de nosotros está la palabra de fe que predicamos. Hay una palabra de fe que predicamos, que Jesús murió y fue levantado de entre los muertos. Y el que cree esto será salvo. Pero por la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Así es que la salvación del ser humano quiere decir mucho en lo que cree el corazón y lo que confiesa la boca.
Porque muchos pueden decir, Señor, Señor, pero Jesús había dicho, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Por otro lado, también Jesús había dicho, Él había dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios viene a la vida del ser humano, ¿saben cuándo? ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? Viene para darnos poder. ¿Y saben cuánto viene ese Espíritu Santo? Cuando confesamos de todo corazón y que Dios, que conoce los corazones, da su Espíritu Santo a las personas que creen de verdad. Es fácil para mí decir creo en el Señor Jesús, como antes escuchaba un loro cerca de mi casa decía Señor Jesús, porque generalmente nosotros continuamente en la iglesia decíamos Señor Jesús. Y este loro se la pasaba diciendo Señor Jesús, pero el loro solamente hacía repeticiones nada más, no era algo que salía del corazón. Sabemos que es un animal, pero tú y yo somos seres conscientes, somos personas conscientes. Personas que tenemos conciencia, personas que podemos meditar y pensar las cosas que decimos. Así es que si tú y yo pensamos y pretendemos llegar un día en el cielo, es necesario que con mi corazón yo crea que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero lastimosamente yo quiero decirte algo. Lastimosamente mucha gente ya tarde confesará que Jesús es el Señor. Porque siempre lo había hecho o no lo había hecho. Lo había hecho hipócritamente. Y si no lo había hecho caprichosamente, no lo hizo. Así es que mis amados, yo quiero dejar bien en claro esto, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero no todos van a entrar en el cielo. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona confiesa a Jesús después de que ya pasó de esta vida a la vida eterna, ya será tarde. Mucha gente que van a querer confesar a Jesucristo en aquel día y se van a postrar ante el Señor pidiendo misericordia y pidiéndole socorro al Señor, pero lastimosamente será muy tarde. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor y pedirle perdón todos los días. Todos los días. Esto lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días, como he dicho hace rato, cada mañana que amanece, cada mañana tenemos una oportunidad de parte de Dios, si podemos decir buen día, una oportunidad de parte de Dios para confesar el nombre de Jesús, para invocar el nombre de Jesús, para pedirle misericordia, para pedirle socorro y para pedirle que nos ayude a hacer su voluntad. Y a enseñarnos a hacer su voluntad. Estuve compartiendo en estos días un salmo en las redes sociales que el rey David decía, enséñame a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios primeramente es que tú y yo lleguemos al Padre por medio de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por la cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo salva y nadie más. Así es que ya no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de aprovechar el tiempo sabiendo que los días son malos y sabiendo que Jesús pronto vendrá a buscar a su iglesia. Así es que vuelvo a reiterar, la palabra tiene poder. Tu palabra que brota de tu corazón tiene mucho poder. Y esa palabra hará algo en tu vida. Producirá algo en tu vida. Por otro lado, en segundo lugar, la palabra de Dios tiene poder para crear un legado en nuestros hijos. En otras palabras, hay una promesa de parte de Dios que tu palabra puede bendecir y tu palabra puede maldecir. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. En otras palabras,
tus hijos dependen de ti. Mis hijos, o mis hijas, mejor dicho, dependen de mí, de bendecirlas. Dependen de lanzar una palabra que pueda transformar sus vidas a través de la promesa de Dios, porque de toda palabra que yo hablare daré cuenta en aquel día. Así es que, mis amados, les voy a dar un ejemplo claro de que la palabra tiene poder. En aquellos tiempos, en el Génesis ya mismo pudimos ver que la palabra tiene poder. Génesis capítulo 5, versos 28 y 30. Voy a narrarles esta historia, voy a leerle, mejor dicho. Génesis capítulo 5, versos 28 al 30. Y dice: vivió Lamet 182 años y engendró un hijo y llamó su hijo Noé, diciendo: nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, y a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamet, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cuál fue la palabra que dijo este hombre? Dijo que este Noé que nació, que era hijo de Lamet, nos aliviará de nuestras obras. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque muchos años vivían los hombres en aquellas generaciones, en las primeras generaciones, cuando el ser humano en el Génesis aún estaba en el principio. Las personas de aquellas épocas vivían 700, 500, 800, 900 años. El hombre que más vivió fue Matusalén. Creo que vivió más de 900 años, casi 1000 años vivió Matusalén. Pero ¿qué decía este hombre? Nos aliviará de nuestras obras. Noé era un hombre que Dios había escogido para que haga el arca, ¿verdad? Para que edifique un arca en el medio del desierto, que no llovía nunca, y que llovería 40 días y 40 noches. Sabemos que llovió 40 días y 40 noches, según la Biblia nos declara. Y se salvaron 8 personas, la familia de Noé y los animales, de dos en dos, macho y hembra, un casal de cada especie de animales. Y 8 seres humanos fueron los que se salvaron. Pero cuando ellos salieron del arca, Dios dijo, en el capítulo 6 de Génesis, dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que los días del ser humano serán 120 años. 120 años Dios le dio al hombre para vivir, después que podían vivir 700, 800 y 900 años. En otras palabras, se estaba cumpliendo lo que Lamet estaba diciendo sobre su hijo Noé. Se estaba cumpliendo esta palabra del papá hacia su hijo, la bendición que estaba dando sobre la vida de su hijo, y estaba diciendo: Él nos librará nos aliviará de nuestras obras. Porque el ser humano, en realidad, cuando más pasan los años y cuando más larga es la vejez, es mucho el sufrimiento, específicamente en aquellas épocas, porque nadie podía tener aún el Espíritu de Dios en esas épocas. Después que Jesús recién vino el Consolador divino que puede consolar al ser humano. ¿Por qué el hombre antes vivía y se embriagaba con vino y Dios nunca le había dicho nada al ser humano? Nunca le había dicho: ¿por qué te embriagas? ¿Por qué te emborrachas? Porque sabía el vacío del corazón del ser humano. Y Dios quería que el ser humano se aliviara del trabajo, del mucho trabajo, del afán de cada día. Hoy, gracias a Dios, tenemos al Consolador divino. Pero en esas épocas no estaba el Consolador divino. Y este hombre Lamet reconocía que mucho era el trabajo y el sufrimiento del ser humano sobre la faz de la tierra por causa de la maldición que vino a causa de Adán, cuando Dios le dijo: por tu causa será maldita la tierra.
Había mucho pecado en aquellas épocas sobre la faz de la tierra como en estos tiempos. Y la causa de tanto sufrimiento y de tanta angustia en el corazón del ser humano la causa viene por el pecado. Todo es por causa del pecado. Entonces, Noé fue un portavoz de Dios que venía una salvación, pero nadie le creyó. Entonces fueron 8 los que se salvaron y de ahí comenzó una nueva generación. Y los que vivieron después de Noé vivían 120 años. Más de eso no vivían. Ya no era mucho el sufrimiento, porque anteriormente sufrían 800, 700, 900, hasta casi 1000 años vivía el ser humano sufriendo con vejez, con larga vejez, porque el hombre envejecía ya rápido y sufría el ser humano. En otras palabras, el vivir muchos años en la tierra sin Cristo es sufrimiento. Por eso yo quiero animarle a los jóvenes. Ya no permitas que el diablo te mienta y te diga que la iglesia es para los viejos. La iglesia es para los jóvenes. Yo te lo digo, la iglesia es para los jóvenes. Tú puedes llegar a ser salvo siendo viejo, claro que sí, y llegar a la iglesia y eres salvo, pero vas a vivir una vida de angustia y de sufrimiento sin Cristo. Pero si tú eres joven y desde joven le sirves a Cristo, no solamente tu alma se salvará, sino que vas a disfrutar de la vida. Algunos dicen que es aburrido la vida cristiana. No, totalmente lo contrario. Yo le puedo decir a ustedes que yo he probado de todo en la vida. Yo he probado muchas cosas en la vida, muchas cosas malas. He probado placeres momentáneos de este mundo y nunca nada pudo darme la alegría que el Espíritu Santo de Dios hoy da a mi corazón. La satisfacción que me puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y gloria sea a Él, gloria a Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y a veces digo, ¿por qué más joven no le recibía a Cristo? ¿Por qué siendo niño ya no era un servidor de Cristo? Pero Dios quiso así. Cuando yo tuve 21 años, cuando cumplí los 21 años, por primera vez conocí lo que era la alegría. Entró Cristo en mi corazón, entró en mi vida Jesucristo y pude conocer al Consolador Divino, el Espíritu Santo. Ya han pasado muchos años ahora tengo 44 años tengo ahora. Ya han pasado muchos años que conocí la verdadera paz, el verdadero gozo que solamente Cristo puede dar, que no te va a dar las drogas, que no te va a dar el alcohol, que no te va a dar el adulterio, que no te va a dar los placeres de este mundo, ni este mundo mismo, ni las riquezas, ni nada lo que hay en este mundo te podrá dar esa paz que tú estás buscando. El ser humano sufría mucho, entonces la Lamed dijo, Él nos aliviará de nuestras obras. Pero ¿qué es la palabra clave aquí? La confesión de Lamed sobre la vida de su hijo. El legado que dejó sobre Noé. Dejó un legado y Noé fue un hombre a la cual Dios escogió para que a través de él venga bendición sobre la humanidad. ¿Cómo fue la bendición? Los tiempos se acortaron, solamente 120 años de sufrimiento. Pero a pesar de todo, Dios seguía viendo la manera de que el hombre tenga paz. Como le dije, permitía ciertas cosas al ser humano. Vamos a seguir. Por otro lado, Noé cometió un grave error. Noé no siguió los pasos de su padre. ¿Por qué digo no siguió los pasos de su padre? Porque él también estaba bajo esta maldición que hay en el mundo por causa del pecado. Y les quiero leer ahora un poquitito para que usted entienda lo que le quiero decir. Les quiero leer Génesis capítulo 9, verso 22 al 25 vamos a leer. Génesis 22 al 25. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Como he dicho hace rato, por un lado el legado de Lamed para Noé fue bendición. Noé fue canal de bendición porque su padre lo bendijo. Y acá en este pasaje que vemos que Noé se embriagó y tomó de más de la viña, o sea, mejor dicho, del fruto de la vid, y se embriagó. Y que estando borracho él se desnudó sin darse cuenta, como muchas veces algunos dicen por allí, voy a decir en guaraní, o paishahuaca uno y alguno. Y es la verdad, todo tipo de borracheras hay, porque ahí trabaja un espíritu que empieza a agobiar la vida del ser humano. Noé se embriagó y quedó desnudo, y uno de sus hijos, que era Cam, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos, y se burlaba de su padre. De esto se enteró Noé. Y se puso muy, muy enojado Noé por causa de lo que hizo su hijo. ¿Y qué hizo? Maldijo a su nieto Canaán. No pudo maldecir a Cam, no pudo maldecir, porque cuando salieron del arca Noé había bendecido a sus hijos también, porque era una costumbre de aquellos hombres justos bendecir a sus hijos, porque bendiciendo les dejaba un legado. Pero ¿qué hizo? Como no podía más maldecir a lo que él había bendecido de parte de Dios, sabía Noé que él no podía maldecir a su hijo Cam, que vio su desnudez. Entonces no le quedó otra cosa que maldecir a su nieto que aún no había nacido. Su nieto todavía no había nacido y largó una maldición sobre su nieto Canaán. Y le dijo: siervo de siervos serás, siervo de tus hermanos serás. Y no solamente siervo de tus hermanos, sino siervo de siervos. En otras palabras, esclavo de esclavos. Y de ahí es que viene la maldición de la esclavitud. Y como vemos en estos días, ha corrido por las redes sociales que quieren reducirnos otra vez a esclavitud. Que en la mente de la gente multimillonaria, de los poderosos, está la intención de volver a someter a esclavitud a la humanidad. Son dichos que se dicen. Nadie puede comprobar estas cosas. Pero sí, se puede comprobar así nomás, así, superficialmente. Pero nadie puede decir que exactamente es así. Pero el ser humano siempre quiso tener poder sobre otro ser humano. Entonces esto le vino como anillo al dedo al diablo. ¿Por qué? Porque Noé, a pesar de que él fue un canal de bendición para Dios, usó la palabra para maldecir a su hijo que vio su desnudez. Pero no podía maldecir a su hijo y maldijo a su nieto, al hijo de su hijo. Porque Cam fue padre de Canaán y Canaán fue esclavo. Canaán, su descendencia era descendencia de esclavo. De allí es que viene la esclavitud, años tras años, tiempo en tiempo. De ahí surgió la esclavitud. Imagínense, por la palabra de un hombre, por una palabra maldicha, por una maldición, vino una generación de esclavitud. Porque Satanás tenía que usar la boca del hombre para maldecir. Pero Dios usó la boca ¿de quién? Del papá de Noé, de este hombre Lamed, para bendecir a la raza humana y para que nuestros años no sean muy largos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Por causa del sufrimiento que lleva el ser humano. Yo escucho de personas de edad, cuando la edad es avanzada, dice: ¿por qué será que Dios no me lleva? A muchos hombres de avanzada edad he escuchado decir: yo ya quiero irme con Dios, quiero que Dios me lleve.
Quiere decir que la vejez no es fácil. Quiere decir que para los ancianos no es fácil. Porque vienen las enfermedades. El corazón de ellos se pone más sensible. El sufrimiento ya es más. Pero también es una bendición el poder vivir todos nuestros días. Y más todavía en Cristo Jesús. Pero como le digo, Dios usó a este hombre llamado Lamed para bendecir a Noé. Y Noé fue bendición. Pero el diablo metió la cola. Y usó la boca de Noé para maldecir a su nieto Canaán. Y de allí, por la palabra de un hombre, quedó un legado de maldición. Pero como he dicho, por la palabra de otro hombre, quedó un legado de bendición. Por eso mi consejo como siervo de Dios y como pastor es que bendigas a tus hijos, no los maldigas. No lo llames cabeza hueca, no lo llames cabeza dura. Bendígalo. Declara bendición sobre su vida. Y si se está portando mal, no le digas vos sos así, vos sos asá. No le digas, no seas así. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Esas son las palabras que vos y yo tenemos que utilizar sobre nuestros hijos. Que tenemos que utilizar sobre nuestros hijos. Así es que, mi amado, vuelvo a reiterarles. Nosotros con nuestra boca podemos dejar un legado. Podemos dejar una herencia de bendición o de maldición. Y si alguien lanzó maldición contra ti, si tu padre lanzó maldición contra ti, también a través de la confesión tú te puedes liberar de esas cosas. Vamos al siguiente punto en esta hermosa noche. Las palabras también tienen poder para automaldecirnos o para autobendecirnos. Yo me puedo automaldecir o me puedo automaldecir o me puedo autobendecir. O maldecirme a mí mismo o bendecirme a mí mismo. A mí no me tiene que interesar lo que dijeron de mí. Pueden decir lo que quieran de mí. Me pueden llamar Pancho si quieren. Pero yo sé quién soy. Yo sé lo que Dios dice de mí y por lo tanto yo declaro que yo soy su siervo, que yo soy su hijo y que fui liberado por la sangre preciosa de Jesús. Pueden decirme que soy un burro. Me pudieron decir alguna vez tal vez que no voy a servir para nada, que para nada seré provechoso en esta vida, pero yo digo en el nombre de Jesús y lo declaro que soy de bendición y puedo bendecir a otros, que Dios me llamó con un propósito y por lo tanto seré bendición para las demás personas. En otras palabras, puedo bendecirme a mí mismo y romper maldiciones, declarando la bendición sobre mi vida y es más, yo puedo cortar las maldiciones que otros dijeron sobre mí. Por lo tanto, yo puedo decir, no recibo ninguna maldición que nadie lanza sobre mí. Ni siquiera lo voy a pensar ni lo voy a meditar. Se me cruzó por una oreja y me pasó en la otra oreja. Así es que a mí no me interesa lo que digan de mí. Yo sé quién soy y sé que Cristo me redimió de la maldición y por lo tanto en Cristo estoy seguro. Esa tiene que ser tu palabra. Pero por allí de repente yo escucho gente, no sé, parece que me hicieron una maldición o que por ahí me lanzaron una maldición. Pues no. No, mi hermano, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es que no temas, ni desmayes, porque Jehová está contigo. Él te sustentará, Él te levantará, Él te restaurará, Él te fortalecerá. No le creas al diablo su mentira, porque el diablo usa la boca de cualquiera. Si leemos Proverbios capítulo 18, versos 20 al 21, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. De tus palabras vas a comer, mi amado. Por eso Jesús había dicho en la oración del Padre Nuestro, decía, danos hoy el pan de cada día, o como decía. No decía así, danos hoy nuestro pan. Es mi pan, es tu pan. Es tu pan, mi amado. Es tuyo, evidentemente, si estás trabajando. Porque la Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. Algo tenés que hacer en la vida para comer. No podemos vivir comiendo de las costillas de las demás personas.
No podemos vivir robando para comer, porque déjame decirte que eso es pecado. No podés vivir estafando a la gente para comer. No podemos vivir haciendo cosas malas para comer, porque esto no es el agrado de Dios. Hay que trabajar para comer. Ahora, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Déjame decirte que tú tienes que declarar palabras positivas sobre tu vida. Hay un Salmos, en el Salmos 118, verso 24 y versículo 23 y 24, dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa agradable a nuestros ojos. Y dice: este es el día que hizo el Señor, por tanto me alegraré y me gozaré en él. Usted puede añadir más palabras. Puede decir: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Me irá bien en mi trabajo. Si el hombre no me paga, Dios me pagará. Voy a tener un buen sueldo. Voy a generar una buena entrada en mi hogar. Voy a ser de bendición para otras personas. Este es el día que Dios hizo para mí. Gracias, Señor. Hoy es el día que tú hiciste para mí. Por lo tanto, voy a ser de bendición para otros. Y para mí mismo primeramente. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. En otras palabras, amas a Dios, te amas a ti y amas al prójimo. Pero si ni tú te puedes amar, ni tú te puedes bendecir, ¿cómo puedes bendecir a otros? No podemos vivir achicopalado, achinyarangana. No podemos vivir así, yo no puedo. Hay algunos que dicen, hay una música que dice: todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Estos son palabras del infierno que vienen en esta música. Y algunos ya se la pasan cantando, y algunos borrachos otra vez. Y llora, y llora, y llora allí. Mi amado, ay Señor, esto tenemos que cambiar de nosotros. A lo mejor es un poco, para vos te sentís allí un poquito estresado por lo que te digo, te estás identificando con esto, tal vez no. Tal vez está diciendo, pero ¿cómo él sabe? ¿Qué sabe este? Nada. Pero la Biblia lo dice. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. En el poder de la lengua está nuestra vida. En el poder de la lengua está la vida del ser humano. En todos los aspectos de nuestra vida. Ya hemos tocado en el primer punto acerca de la salvación, ¿verdad? Que en el poder de la lengua está la salvación cuando uno confiesa que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Hemos también hablado acerca de que nosotros tenemos que dejar legado a nuestros hijos, y nuestros hijos son nuestros prójimos. Después vienen otros, pero primeramente nuestros hijos o nuestros padres. El que maldiga padre y madre muera irremediablemente. Son palabras del cielo. No podemos maldecir a nuestros padres. Tenemos que bendecirlos. Así es que, mi amado, es para pensar estas cosas. Es para pensar 3 puntos que ya estamos compartiendo. Y por último, quiero tocar algo. Por último, quiero tocar un texto de la Biblia que se encuentra en 1 de Juan capítulo 1. Verso 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, todos. El que dice que no tiene pecado, dice verso 8. 1 Juan capítulo 1 verso 8 dice: el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Jesús es fiel. Es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión también tiene mucho que ver para vivir limpios delante de Dios. Por la confesión de mi boca yo puedo limpiarme. Por la aspiración que tengo hacia Dios yo puedo ser limpio de mis pecados. Porque la causa de los males también es el pecado. Así es que es de suma importancia estar limpios. Estar limpios para caminar una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Para poder hacer que las cosas salgan como queremos.
En el capítulo 12, verso 2 de la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que poner nuestra mira en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, y que tenemos que despojarnos de toda carga, que tenemos que despojarnos, ¿verdad?, de todo aquello que nos asedia y del pecado que nos asedia. En otras palabras, yo tengo que decir, por ejemplo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Acá me dicen que si se puede comentar en el programa. Por supuesto que se puede, ¿por qué no? Si alguien quiere comentar, lo puede hacer. Como le digo, el pecado que nos asedia, mi amado, es lo que causa muchos tropiezos para nuestras vidas. Y la Biblia dice que tenemos que nosotros despojarnos de todo peso. Hebreos capítulo 12. De todo peso y del pecado. ¿Pero qué es el peso? Cuando habla de peso, no está hablando de pecado, pero cosas que no le agradan a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador con los que le esperan. En otras palabras, es necesaria la fe. Pero para que la fe sea activada con pureza y purificada, tenemos que vivir una vida de santidad. En otras palabras, nosotros tenemos que purificarnos de nuestros pecados. ¿Cómo? Confesando. Estamos hablando de la confesión. Confesar nuestros pecados, porque el que dice que no pecó se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si confesamos nuestro pecado, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero como dije, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que tenemos que tener puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿cuál es el peso que puede venir a nuestra vida? Duda, incredulidad, temores, palabras negativas, todo lo opuesto a la buena confesión, a la confesión de fe. Temores, dudas, angustias, palabras que no edifican nuestras vidas. A lo mejor no estás pecando, pero ese bajo autoestima que te agobia hace que confieses palabras que no son agradables ante los ojos de Dios. Por ejemplo, un famoso dicho cuando día lunes, lunero. Eso no es verdad. Este es el día que hizo el Señor y yo me alegraré, me gozaré en Él. Todos los días son santos, todos los días son buenos delante de Dios. Cada día es bueno delante de Dios, mis amados. Entonces tenemos que despojarnos de las cosas negativas, de todo aquello que no edifica en nuestra vida y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y poner nuestra mira en Cristo Jesús. Así es que, mis amados, yo les animo, mi amado, yo les animo que podamos llevar en cuenta estas 3 cosas muy importantes, 4 cosas en realidad. En primer lugar, para alcanzar la salvación, la confesión de que Jesús es el Señor y creerlo en el corazón que resucitó de entre los muertos. Y por otro lado, bendecir a nuestros hijos para crear un legado de bendición y no maldecirlo, para no crear un legado maldito. Por otro lado, también, amado, no automaldecirnos, sino que autobendecirnos. Yo mismo tengo que declarar bendición hacia mi vida. Si yo mismo no creo en mí, pues ¿cómo otro va a creer? Si yo mismo no puedo creer de que Dios a mí me amó, me libró, me sanó, me salvó, me restauró, mi amado, ¿cómo yo puedo hacer que otros crean? Y por último, mi amado, el dejarnos purificar, confesando nuestros pecados al Señor. No confesemos al hombre nuestros pecados. El hombre no puede hacer nada por ti, porque el hombre también necesita de Jesús. Claro, puedes
ir y hablar con un pastor, con una persona que vos sabés que puede ayudarte. No confesarle su pecado, vos tenés que primeramente confesarle a Dios todo. Decirle a Dios tu vida, acerca de tu vida, cómo estás, cuál es tu vida, qué estás pasando, tus pecados que has cometido. Y después, si no puedes vencer, te acercás a un siervo de Dios, una persona que tiene más conocimiento de las escrituras, la palabra de Dios, porque lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera nuestro camino. Así decía el rey David. Entonces, mi amado, acercarte a ese siervo de Dios para que él te pueda aconsejar nada más. Porque vos no tenés el porqué y a decirle al hombre tu pecado. Claro que podés comentarle, pero no ir a confesar para recibir perdón. Porque el perdón viene a través de tu corazón y tu confesión hacia Dios. Así es que, mi amado, con esto cierro. Con esto cierro. La salvación viene a través de la confesión. Porque de toda palabra ociosa que los hombres hablan, de ella daremos cuenta. La bendición sobre los hijos, sobre los familiares, vienen a través de la confesión, a través de la declaración, como ya hemos dicho anteriormente en el punto 2. Y en el punto 3 estuvimos hablando también acerca de autobendecirnos y automaldecirnos. Y por último, en la confesión de nuestros pecados para mantenernos limpios y estar livianos, estar liberados. Nos autoliberamos cuando nosotros confesamos, reconocemos que somos faltantes ante los ojos de Dios y nos despojamos de todo tipo de peso, cosa negativa y del pecado. Por lo tanto, en esta noche, si estas palabras llegaron a tu corazón, acuérdate que tu deber, tu compromiso delante de Dios, tu palabra tiene mucho poder, no te olvides. Es tu compromiso cuidar tu boca, cuidar tu lengua. No maldigas a nadie, no te maldigas tú. Deja que Dios pueda bendecirte a través de que de tu boca fluya bendición. Como he dicho, en primer lugar, para que tú seas salvo, reconocer que Jesucristo es tu Señor, en tu corazón creerlo. En segundo lugar, vuelvo a reiterar, dejar legados a tus hijos, bendiciéndolos. En tercer lugar, vuelvo otra vez a reiterar, autobendecite y no te maldigas. Y por último, la confesión de tus pecados a Dios y no al hombre. Y verás que las cosas cambiarán y despojarte de las cosas negativas. Mi amado, yo te invito a que oremos para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Ahora es el momento en que tú reconozcas que tu boca te ha hecho mucho daño. La boca hace daño, mi amado. Hace mucho daño. A lo mejor para algunos fue un poco difícil este mensaje. ¿Por qué? Porque estamos habituados a maldecir. Estamos habituados a decir palabras negativas. Pero déjame decirte que a veces es necesario un poco de salmuera para que las heridas se sanen. Por eso Jesús había dicho que nosotros, los hijos de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, somos la sal de la tierra. Porque cuando se te echa sal, va a sanar aquello que hace daño a tu corazón. Así es que, mi amado, en esta noche quiero decirte, Jesús te ama, Jesús te está llamando. No pierdas esta oportunidad de que tú puedas reconocer que fallaste, que tu boca ha declarado palabra negativa y no palabra de bendición. Vamos a orar a Dios. Amado Dios, te damos gracias en este momento. Aquí está esta gente que están conectados ahí en el Facebook y otras personas que estarán viendo este video. Señor, yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú traes bendición sobre las vidas. Porque tú eres bueno. Porque tú eres poderoso, Jesús. Porque tú eres santo, Señor. Eres el Rey, el soberano, el príncipe de paz. Gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres santo y yo lo creo, Señor. Por eso en esta noche, Señor, queremos, Señor amado, bendecir y no maldecir. Desde hoy llevar en cuenta estas palabras, que tenemos que bendecir y no maldecir las personas. En el nombre de Jesús. Hay personas que están pensando ahora, que están reconociéndose. Que están reconociendo, Señor mi Dios, que sus palabras lo llevaron hacia un lugar de tormento, de sufrimiento, de maldiciones.
y hoy quieren ser libres. Y hoy es la oportunidad de ser libres por medio de la palabra, por medio de la confesión. Señor, tu palabra dice claramente, Dios, si queremos ver buenos días, refrenemos nuestra lengua de hablar lo malo, de hablar engaño, de hablar maldades, de hablar negativamente, porque ese es el todo del ser humano. Así lo creemos, Señor, y tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano, y hasta una próxima oportunidad.